El espacio siempre ha sido un lugar lleno de misterios y maravillas. Para aquellos que nacen entre las estrellas, es un hogar, un vasto océano negro lleno de vida y secretos. Pero para los humanos, aún representa lo desconocido, un desafío que aceptar con una mezcla de valentía y curiosidad. Yo soy uno de esos humanos. Un explorador, un representante de la Tierra, y, según mis compañeros extraterrestres, una fuente interminable de sorpresas. Nunca pensé que un simple archivo en mi datapad pudiera causar tanto revuelo, pero todo cambió el día que mencioné una sola palabra, hipopótamo. Todo comenzó durante una misión diplomática en una estación interestelar. La reunión era parte de un programa para promover la cooperación entre especies. La sala estaba llena de representantes de docenas de razas alienígenas, cada uno con su propio lenguaje, costumbres y peculiaridades. Algunos eran altos y esbeltos con piel luminosa, mientras otros parecían pequeñas montañas de músculos cubiertos de escamas. Había un aire de curiosidad mutua, aunque también una tensión palpable, como si todos estuvieran evaluándose mutuamente para medir fuerzas. Mi tarea, como humano, era simple: mostrarles un poco de nuestra cultura, nuestra historia, y quiénes somos como especie. Había pasado semanas preparando una presentación, seleccionando cuidadosamente imágenes y datos para evitar que pareciera demasiado abrumadora o, peor aún, aburrida. Todo iba bien al principio. Mostré paisajes de la Tierra, montañas cubiertas de nieve, océanos interminables, y selvas llenas de vida. Había murmullos de asombro entre los presentes. Incluso algunos de los embajadores más serios parecían genuinamente interesados. Luego decidí introducirles a los animales de la Tierra. Pensé que sería una buena manera de mostrar la diversidad de nuestro planeta. Mostré imágenes de aves coloridas, majestuosos leones, ágiles delfines, y entonces, el hipopótamo. Fue ahí donde las cosas tomaron un giro inesperado. Apenas apareció la imagen de ese masivo animal en la pantalla, la sala se quedó en silencio. Pero no era un silencio de indiferencia, era algo más profundo, algo que no podía entender al principio. Miré a mis compañeros alienígenas, y noté que varios de ellos estaban pálidos. Algunos de los embajadores que antes estaban inclinados hacia adelante en sus asientos, ahora se habían echado hacia atrás, con expresiones que oscilaban entre el desconcierto y el miedo. Uno de ellos, un ser alto y delgado con ojos brillantes como estrellas, se levantó lentamente. Su voz temblaba mientras hablaba. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. Es un hipopótamo, respondí, tratando de no parecer desconcertado. Es un animal que vive cerca de los ríos y lagos en nuestro planeta. Son grandes, fuertes, y, bueno, generalmente bastante tranquilos si no los molestas. Otro embajador, este cubierto de escamas doradas, hizo un sonido que se parecía a un jadeo. ¿Tranquilos? Eso es una criatura de pesadilla. ¿Cómo pueden vivir en el mismo planeta que algo así? La pregunta me tomó por sorpresa. Para mí, el hipopótamo siempre había sido simplemente otro animal más, una parte de la vida en la Tierra. Pero al ver las reacciones de los alienígenas, comencé a darme cuenta de que tal vez lo veía de manera muy diferente a ellos. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura mientras explicaba. Bueno, no son tan peligrosos si los dejas en paz. En realidad, suelen pasar la mayor parte del día descansando en el agua. El embajador con escamas sacudió la cabeza. Eso no tiene sentido. Una criatura con esa cantidad de fuerza no debería ser pacífica. ¿Y esos dientes? Parecen diseñados para destrozar metales, no vegetación. Bueno, en realidad son herbívoros, dije con una pequeña sonrisa, esperando calmar los ánimos. Pero en lugar de aliviar la tensión, mi comentario pareció aumentar el desconcierto. Los murmullos se intensificaron, y pude escuchar fragmentos de conversaciones mientras los alienígenas discutían entre ellos. ¿Cómo puede una criatura con esa capacidad destructiva alimentarse solo de plantas? Esos ojos parecen diseñados para cazar. Si ese animal vive en la Tierra, ¿qué más están ocultando los humanos? Un embajador más pequeño, que parecía más curioso que asustado, se acercó y miró la imagen con cuidado. Dices que no atacan a menos que los provoques. Pero si uno de nosotros estuviera cerca, ¿cómo reaccionarían? Depende, respondí con sinceridad. Si te mantienes a una distancia segura, probablemente te ignorarían. Pero si te acercas demasiado o intentas molestarlos, podrían volverse agresivos. Son increíblemente rápidos en el agua y sorprendentemente ágiles en tierra. La sala entera pareció contener la respiración al escuchar eso. Uno de los embajadores más ancianos se levantó lentamente, apoyándose en un bastón brillante. ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de estas criaturas? Bueno, algunas personas han tenido encuentros desafortunados, admití. Pero no es algo común. Aprendemos a respetarlos y mantenernos alejados de su territorio.
La mayoría de nosotros nunca se acerca lo suficiente como para estar en peligro. El anciano me miró con seriedad. Eso no es respeto, eso es supervivencia. Y, aún así, eliges convivir con tales bestias. Eso dice mucho sobre tu especie. Sentí una mezcla de orgullo y extrañeza ante su comentario. Antes de que pudiera responder, otro embajador, uno con piel translúcida que parecía brillar desde dentro, levantó una mano. Tengo una pregunta, humano. Si esa criatura no es la más peligrosa de tu mundo, ¿qué lo es? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectación. Miré a mi datapad, sabiendo que tenía la respuesta ahí mismo, en imágenes y estadísticas. Pero, por alguna razón, dudé. Algo en la atmósfera de la sala me hizo sentir que cualquier cosa que dijera solo aumentaría el miedo y la confusión que ya había sembrado el hipopótamo. Antes de que pudiera decidir, las luces de la sala parpadearon, y un zumbido bajo resonó en el aire. Era una señal de emergencia, una advertencia de que algo inesperado estaba ocurriendo en la estación. Los embajadores comenzaron a levantarse de sus asientos, sus expresiones ahora mezcladas con preocupación. El anciano con el bastón se giró hacia mí, su mirada intensa. Esto no ha terminado, humano. Regresaremos a esta conversación, y espero que estés preparado para contar toda la verdad sobre tu especie. Asentí, aunque no estaba del todo seguro de lo que quería decir. Mientras los guardias alienígenas escoltaban a los embajadores fuera de la sala, me quedé allí, mirando la imagen del hipopótamo en la pantalla. Nunca había pensado que algo tan cotidiano para nosotros pudiera ser tan impactante para otros. Pero ahora, mientras los murmullos de miedo y asombro se desvanecían en los pasillos, no podía evitar preguntarme, ¿qué otra parte de nuestra vida en la Tierra podría causar una reacción similar? Y, más importante aún, ¿qué pensarían si descubrieran los secretos que aún no había compartido? Cuando las puertas de la sala se cerraron detrás de los embajadores, me quedé un momento inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que algo tan común como un hipopótamo pudiera causar semejante conmoción? No era la primera vez que los extraterrestres reaccionaban de forma curiosa a las particularidades de la vida en la Tierra, pero esto era diferente. Había miedo en sus ojos, un tipo de miedo que no esperaba de especies acostumbradas a los peligros del cosmos. Respiré hondo y apagué la pantalla, haciendo desaparecer la imagen del hipopótamo. El silencio de la sala era inquietante, como si aún flotara en el aire la tensión que había llenado el espacio momentos antes. A través de la ventana que daba al exterior, pude ver la vasta negrura del espacio salpicada de estrellas distantes. Todo parecía tan tranquilo, tan insignificante, y al mismo tiempo, tan cargado de significado. Decidí que necesitaba respuestas. Si los embajadores se habían puesto pálidos por algo tan básico, ¿había algo que yo ignoraba sobre su percepción del hipopótamo? Después de todo, cada especie tiene su propia historia, sus propios mitos y leyendas. Quizás, sin saberlo, había tocado una fibra sensible, algo que conectaba a sus culturas con un miedo ancestral. Salí de la sala y comencé a caminar hacia mi módulo personal en la estación. Los pasillos estaban llenos de actividad, con miembros de diferentes especies y razas cruzándose en todas direcciones. Algunos cargaban equipos científicos, otros conversaban en sus lenguas extrañas, y algunos simplemente observaban, como si estuvieran absorbiendo cada detalle del entorno. Pero incluso en el bullicio, noté algo peculiar. Varias miradas se dirigieron hacia mí, rápidas, furtivas, como si estuvieran evaluándome. Susurraban entre ellos, y aunque no podía entender sus palabras, había algo en sus gestos que sugería que el incidente en la sala había despertado una curiosidad que no se apagaría fácilmente. Cuando llegué a mi módulo, me dejé caer en la silla y activé mi terminal de datos. El archivo del hipopótamo seguía abierto, con su imagen fija en la pantalla. Sus ojos pequeños y su enorme boca ahora parecían mirarme con una especie de ironía, como si el animal supiera el caos que había causado. Comencé a leer las notas que había preparado para la presentación, repasando los datos básicos, tamaño, hábitat, comportamiento. Todo parecía tan mundano, tan normal. Pero algo en mi interior me decía que no estaba viendo el panorama completo. Decidí buscar en las bases de datos de la estación, utilizando las herramientas diplomáticas que me habían dado para la misión. Aunque no podía acceder a información clasificada, había registros públicos sobre las culturas de las diferentes especies. Tal vez, si entendía más sobre sus miedos o creencias, podría arrojar algo de luz sobre la reacción que había provocado. Los primeros resultados fueron decepcionantes. Ninguna de las especies presentes en la reunión parecía tener un equivalente cultural al hipopótamo. Sin embargo, a medida que profundizaba en los registros, comencé a notar un patrón. Muchas de estas razas tenían historias antiguas, leyendas de criaturas que representaban el caos, la fuerza incontrolable y la imprevisibilidad de la naturaleza.
Estas criaturas, aunque diferentes en forma y nombre, compartían características comunes, eran masivas, aparentemente tranquilas, pero capaces de una destrucción repentina e imparable. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era posible que el hipopótamo, sin saberlo, encajara perfectamente en el molde de estas leyendas alienígenas? Había mostrado, por accidente, una imagen que para ellos representaba sus peores miedos. Mientras reflexionaba sobre esto, mi terminal emitió un suave pitido. Era un mensaje del embajador con escamas doradas, uno de los más impactados durante la reunión. El mensaje era breve, casi críptico: ven al observatorio. Hay algo que necesitas ver. Aunque estaba cansado, la curiosidad me impulsó a moverme. Si alguien tenía respuestas, sería uno de ellos, y no podía dejar pasar la oportunidad. El observatorio era una de las partes más impresionantes de la estación, un espacio amplio con enormes ventanales que daban una vista panorámica del cosmos. Cuando llegué, el embajador ya estaba allí, de pie frente al cristal, con los brazos cruzados y una expresión pensativa en su rostro. Gracias por venir, dijo sin volverse a mirarme. Su voz era más suave de lo que recordaba, como si estuviera luchando contra algo interno. Recibí tu mensaje, respondí. ¿Qué es lo que querías mostrarme? El embajador se giró lentamente y me miró con ojos que parecían brillar aún más bajo la tenue luz del observatorio. No estoy seguro de cómo explicarlo, dijo finalmente. Pero lo que mostraste hoy, ese animal, ese hipopótamo, es más que un simple error cultural. Es un recordatorio, una advertencia. Sus palabras me confundieron. ¿Advertencia de qué? Es solo un animal de nuestro planeta. No es más peligroso que muchas otras criaturas que existen en la Tierra. El embajador negó con la cabeza, y sus escamas reflejaron un destello plateado. Para ustedes, tal vez. Pero para nosotros, es una imagen de algo que hemos tratado de olvidar. Una fuerza. De la naturaleza, algo que no se puede controlar ni razonar. Hace siglos, nuestras civilizaciones también enfrentaron algo parecido. Algo que casi nos destruye. ¿Estás diciendo que el hipopótamo les recuerda a eso? Pregunté, tratando de seguir la lógica. ¿Es posible que sus especies hayan tenido encuentros con criaturas similares? Quizás no exactamente iguales, admitió. Pero los ecos de esas historias permanecen. El poder que representaba ese animal. Es difícil de ignorar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, las luces del observatorio parpadearon, igual que en la sala anterior. Esta vez, el embajador pareció alarmado. Algo está mal, murmuró, mirando hacia la puerta. No debería estar sucediendo esto ahora. Un ruido bajo, casi como un rugido, resonó a lo lejos en la estación. El embajador me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgado. Debemos irnos. Ahora, ¿qué está pasando? Pregunté, mientras me llevaba por un pasillo secundario. ¿Es un problema técnico? ¿Un ataque? No lo sé, respondió. Pero no quiero quedarme para averiguarlo. Mientras corríamos, mi mente seguía volviendo al hipopótamo. Algo tan simple, tan terrenal, había desencadenado una serie de eventos que no podía comprender del todo. Y ahora, con la estación en estado de alerta, no podía evitar sentir que esto era solo el principio de algo mucho más grande. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas piezas de un rompecabezas que aún no entendía. Cuando finalmente llegamos a un área segura, el embajador me soltó y me miró con seriedad. Escucha, dijo con voz firme. Lo que mostraste hoy no fue solo un error. Fue una puerta. Y cuando abres una puerta, nunca sabes qué puede entrar. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que me dejó solo. Había algo en su tono, una mezcla de miedo y certeza, que me dejó inquieto. Miré por la ventana hacia las estrellas, preguntándome qué secretos aún no habían salido a la luz. ¿Podría un simple hipopótamo realmente ser la clave para algo más profundo, algo que conectaba nuestras especies de formas que apenas comenzábamos a comprender? Una cosa era segura, no había marcha atrás. El misterio solo acababa de empezar, y estaba decidido a encontrar las respuestas, sin importar lo que pudiera descubrir en el proceso. El silencio en el área segura era casi aplastante, roto solo por el débil zumbido de los sistemas de soporte vital. Miré alrededor, tratando de calmar mi respiración. El embajador se había ido tan rápido como había llegado, dejándome solo con preguntas y una creciente sensación de inquietud. Cada palabra que había dicho resonaba en mi mente como un eco persistente. Una puerta, dijo. Pero, ¿una puerta hacia qué? Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, un sonido sordo reverberó a través del suelo. Era sutil, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme levantarme de un salto. Mis ojos buscaron algún indicio de lo que estaba sucediendo, pero las paredes grises y estériles del módulo no ofrecían ninguna pista. De repente, las luces volvieron a parpadear, pero esta vez no se detuvieron.
El parpadeo se transformó en una serie irregular, casi como si algo estuviera interfiriendo directamente con los sistemas de la estación. Tomé una tableta de datos de un panel cercano e intenté acceder al sistema central, pero la pantalla solo mostró un mensaje de error en un idioma que no reconocía. Era frustrante estar rodeado de tecnología avanzada y aún así sentirme completamente impotente. Decidí que quedarme en el mismo lugar no era seguro. Si algo estaba sucediendo en la estación, necesitaba saber qué era, y rápido. Avancé por los pasillos con cautela, sintiendo que cada paso hacía eco más fuerte de lo que debería. La estación, normalmente llena de actividad, estaba inquietantemente vacía. Cada puerta cerrada parecía un umbral hacia lo desconocido, y cada sombra parecía moverse solo un segundo antes de que pudiera fijar la mirada en ella. A medida que me adentraba más, el rugido bajo que había oído antes comenzó a crecer en intensidad. Ya no era un sonido distante, estaba cerca, casi palpando en el aire. Llegué a un cruce de pasillos y me detuve en seco. Frente a mí, una figura apareció de la penumbra, su silueta deformada por la tenue iluminación. Por un momento, mi corazón se detuvo, pensando que era alguna criatura desconocida, pero cuando dio un paso al frente, reconocí al embajador. Su rostro estaba tenso, y sus movimientos eran rápidos y urgentes. ¿Qué estás haciendo aquí?, me susurró, agarrándome del brazo. Antes de que pudiera responder, hizo un gesto para que lo siguiera. No hay tiempo para explicar. Debemos ir a la sala de control. ¿Qué está pasando?, insistí mientras me apresuraba tras él. ¿Por qué la estación está reaccionando de esta manera? ¿Tiene algo que ver con el hipopótamo? El embajador giró la cabeza brevemente, y por primera vez vi algo más que miedo en sus ojos. Había una especie de desesperación, mezclada con una pizca de ira. Quizás no lo entiendes del todo todavía, pero lo que mostraste hoy. Ese animal desencadenó algo en los sistemas de la estación. Hay algo enterrado en su diseño, algo antiguo, algo que ni siquiera los constructores originales de esta estación comprenden completamente. Ahora está despierto. ¿Despierto? ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Significa que hemos cruzado un límite que nunca debimos tocar. Sus palabras eran crípticas, pero su tono dejaba claro que no era momento de discutir. Cuando llegamos a la sala de control, la escena era aún más caótica de lo que imaginé. Pantallas parpadeaban con datos incomprensibles, y los pocos operadores presentes parecían completamente abrumados. Algunos intentaban comunicarse con los sistemas centrales, mientras que otros simplemente miraban fijamente las pantallas como si estuvieran viendo algo que no podían procesar. El embajador se acercó a una de las terminales y comenzó a teclear rápidamente. Yo me quedé a su lado, observando cómo sus manos escamosas se movían con precisión, aunque su respiración delataba su ansiedad. Finalmente, una de las pantallas mostró un gráfico, una especie de onda de energía que se movía a través de la estación como un latido. Esto no es normal, murmuró el embajador, más para sí mismo que para mí. Es como si la estación estuviera respondiendo a algo, algo como el hipopótamo, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Pero mi pregunta solo pareció irritarlo más. No es el hipopótamo en sí, dijo bruscamente. Es lo que representa. Hay registros antiguos, fragmentos de datos en la base de conocimiento de mi gente, que hablan de una especie de código universal. Imágenes, sonidos, conceptos que son como llaves. El hipopótamo, tal como lo mostraste, es una de esas llaves. Sus palabras no tenían sentido para mí. ¿Llaves para qué? Antes de que pudiera responder, un sonido atronador llenó la sala. Era un rugido, pero no de algo vivo, era mecánico, profundo, como si los propios sistemas de la estación estuvieran gritando. Las luces parpadearon una vez más, y por un instante, todo se sumió en la oscuridad. Cuando las luces regresaron, vi algo que hizo que mi piel se erizara. En el centro de la sala, donde antes no había nada, una figura translúcida comenzó a formarse. Era enorme, con una silueta que se parecía inquietantemente a la del hipopótamo, pero con detalles que parecían sacados de una pesadilla. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y su cuerpo parecía estar compuesto de energía pura. Todos en la sala se quedaron congelados, incapaces de apartar la mirada. El embajador dio un paso hacia atrás, sus escamas brillando intensamente. Es imposible, susurró, su voz apenas audible. No puede ser real. ¿Qué es eso?, logré preguntar, mi voz quebrándose. Es un guardián, respondió finalmente, con una mezcla de reverencia y terror. Algo que ha estado dormido durante milenios, enterrado en los sistemas de esta estación. Tu hipopótamo lo activó. Antes de que pudiera preguntar más, la figura emitió un sonido que no era un rugido ni un grito, sino algo más profundo, más primitivo. Era como si estuviera comunicándose, pero no en palabras. Las ondas de sonido parecían vibrar directamente en mi mente, y sentí que mi visión se nublaba.
El embajador me tomó del brazo y me sacudió. No te quedes inmóvil, esto apenas comienza. Si no hacemos algo, la estación entera podría ser destruida. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Habíamos desencadenado algo más allá de nuestra comprensión, y las respuestas que buscaba ya no importaban tanto como sobrevivir al caos que se avecinaba. El rugido del guardián resonaba en mis oídos como un eco interminable, cada vibración penetrando en mi pecho. Apenas podía escuchar al embajador gritar instrucciones, pero su tono urgía a moverse rápido. No era momento de cuestionar, solo de reaccionar. A pesar de mi confusión, seguí sus pasos mientras corríamos hacia una consola en la esquina de la sala de control. El guardián, esa figura inmensa y etérea, parecía seguirnos con sus ojos brillantes, como si analizara cada uno de nuestros movimientos. El embajador tecleaba frenéticamente en la consola, sus movimientos cada vez más desesperados. No tiene sentido, murmuraba entre dientes. Nada de esto debería estar ocurriendo. El guardián no debería haberse manifestado físicamente. Algo más lo está controlando, algo que no entiendo. Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando la consola emitió un pitido agudo. En la pantalla, apareció una secuencia de símbolos que cambiaban constantemente, como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. Esto no es el guardián, dijo finalmente, con los ojos fijos en la pantalla. Hay otra entidad aquí, algo que ha estado esperando. Y ahora se está activando también. Mis piernas se sentían como plomo mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa eso? ¿No dijiste que el guardián estaba relacionado con el hipopótamo? ¿Qué más podría estar aquí? Antes de que pudiera responder, el suelo tembló violentamente, y varias pantallas cayeron de las paredes con un estruendo metálico. La figura del guardián comenzó a distorsionarse, como si su forma estuviera perdiendo cohesión. Pero en lugar de desaparecer, su energía se concentró en un punto único, generando un destello de luz tan intenso que tuve que cubrirme los ojos. Cuando finalmente pude mirar, la sala ya no parecía la misma. El aire estaba pesado, cargado de una tensión eléctrica que hacía que mi piel hormigueara. Fue entonces cuando lo vi. Una segunda figura comenzó a formarse junto al guardián. Era más pequeña pero igualmente imponente, con una estructura que recordaba a un depredador terrestre. Parecía un cruce entre un lobo y una criatura que solo podría habitar en pesadillas. Su forma era más sólida que la del guardián, como si estuviera menos vinculada a la energía y más al mundo físico. Lo más inquietante era que sus ojos no eran brillantes ni vacíos, sino oscuros, calculadores. El embajador jadeó con acento agudo, dando un paso atrás. Esto no es parte de los registros. No hay nada que explique esta criatura. Es algo nuevo. La criatura giró su cabeza hacia nosotros, y en ese instante, sentí una oleada de frío que no provenía del aire, sino de algo más profundo, algo que parecía arañar mi mente. Era como si estuviera evaluándonos, determinando si éramos una amenaza o simplemente irrelevantes. El guardián emitió otro rugido, pero esta vez no parecía dirigido hacia nosotros. En lugar de eso, la nueva criatura respondió con un gruñido bajo, y fue entonces cuando entendí que no estábamos en el centro de su conflicto. Ellos estaban aquí para enfrentarse entre sí, y nosotros éramos simples espectadores atrapados en el fuego cruzado. El embajador me agarró del brazo con fuerza. Debemos salir de aquí ahora. Esto va más allá de cualquier protocolo. Si estas dos entidades chocan, podrían destruir la estación entera. Corrimos hacia la salida, pero antes de que pudiéramos llegar, las puertas se cerraron automáticamente con un chasquido ensordecedor. No puede ser, exclamó el embajador mientras intentaba forzar los controles. Las luces de emergencia se encendieron, bañando la sala en un resplandor rojo. La estación parecía haberse encerrado en sí misma, atrapándonos con esas criaturas colosales. La criatura más pequeña, el depredador, comenzó a moverse con una agilidad inquietante, desafiando las leyes de la física mientras rodeaba al guardián. Cada movimiento parecía calculado, como si estuviera buscando un punto débil. El guardián, por otro lado, permanecía en su lugar, su forma oscilando pero estable, como si estuviera reuniendo energía para un ataque masivo. Mientras los observaba, sentí una nueva sensación, una que era incluso más aterradora que el miedo, reconocimiento. Algo en la forma en que estas criaturas interactuaban, en su comportamiento, despertaba un eco en mi mente. Era como si hubiera visto algo similar antes, pero no podía recordar dónde ni cuándo. Esa sensación me congeló en mi lugar, mientras una pregunta persistente crecía en mi interior: ¿estas entidades eran realmente desconocidas, o había algo en la humanidad que las conectaba a ellas? El embajador me sacó de mis pensamientos. Concéntrate. Necesitamos una forma de restablecer el control de la estación. Si logramos acceder a la red principal, podríamos sobrecargar los sistemas y desactivarlos, aunque solo sea temporalmente. ¿Y si eso no funciona?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No hay otra opción, dijo con firmeza, pero en su voz había un matiz de duda que no podía ignorar. Nos dirigimos a otra consola, esta vez más cerca de la pared opuesta. El embajador comenzó a trabajar de nuevo, sus manos moviéndose con desesperación. Mientras tanto, las dos criaturas finalmente colisionaron. El impacto fue tan fuerte que toda la sala tembló, y una onda de energía atravesó el aire, derribándonos al suelo. El sonido que emitieron era indescriptible, una mezcla de rugidos y frecuencias que parecía provenir de otro mundo. A pesar del caos, me arrastré hasta el embajador, quien seguía intentando acceder al sistema. Casi lo tengo, gritó, su voz apenas audible sobre el ruido. Pero antes de que pudiera completar lo que estaba haciendo, las pantallas se apagaron, y la consola emitió un zumbido final antes de quedar inerte. En ese momento, todo quedó en silencio. Las criaturas se detuvieron, girando sus cabezas al unísono hacia nosotros. Sentí cómo el aire se detenía en mis pulmones. Sabían que estábamos allí, pero, más que eso, parecía que esperaban algo, como si estuvieran aguardando nuestra próxima acción. El embajador me miró, su rostro lleno de desesperación. No entiendo. No es así como debería terminar. Estas entidades no deberían estar conscientes de nosotros. Algo más está interfiriendo. Antes de que pudiera responder, una voz resonó en la sala. No provenía de las criaturas ni de ningún sistema de la estación, sino de todas partes a la vez. Era profunda, antigua, y cada palabra parecía estar impregnada de un significado más allá de lo que el lenguaje podía transmitir. Han despertado lo que estaba dormido. Ahora, el equilibrio se romperá. El embajador y yo nos miramos, ambos incapaces de hablar. La voz continuó, cada palabra llenando la sala con una mezcla de autoridad y advertencia. Esta no es una simple batalla. Es un juicio. Y ustedes son los responsables. La realidad de lo que habíamos desatado comenzó a sentarse en mi mente. Esto no era solo un error técnico ni un problema de comunicación. Habíamos desencadenado algo antiguo, algo que iba más allá de nuestra comprensión, y ahora estábamos atrapados en medio de una guerra que no era nuestra, pero en la que habíamos jugado un papel crucial. El embajador intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Yo, por otro lado, solo podía mirar a las dos criaturas mientras sentía cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Y aunque aún no entendía completamente la verdad, una cosa estaba clara, no éramos simples espectadores. De alguna manera, estábamos destinados a ser parte de esto, ya fuera para detenerlo, o para ser consumidos por ello. El silencio era abrumador, pesado, como si el mismo aire hubiera decidido detenerse en espera del próximo movimiento. Las dos criaturas permanecían inmóviles, sus ojos brillando con una intensidad inquietante, como si evaluaran cada una de nuestras decisiones. El embajador y yo estábamos atrapados, incapaces de movernos, como si el peso de la situación nos anclara al suelo. No había escapatoria. Sentí un nudo en el estómago mientras la voz profunda volvía a resonar. Han provocado un desequilibrio. El juicio no es solo para nosotros, sino también para ustedes. Cada decisión tiene su precio. Las palabras parecían cargadas de un significado que apenas podía comprender, pero no había tiempo para reflexionar. De repente, la criatura más pequeña se lanzó hacia el guardián con una velocidad sobrehumana. El impacto sacudió toda la sala, y una onda de energía nos lanzó hacia atrás. Me golpeé la cabeza contra el suelo y por un momento todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, el guardián había cambiado. Su forma oscilante ahora parecía más sólida, más enfocada. Su energía se había condensado, y sus movimientos eran más precisos. La criatura depredadora, por otro lado, mostraba señales de debilidad. A pesar de su ferocidad, estaba perdiendo. Pero no era una victoria limpia. Con cada ataque, el guardián parecía volverse más inestable, como si estuviera alcanzando un límite peligroso. Era evidente que ambos estaban al borde del colapso, y la explosión de su energía combinada podía ser devastadora. El embajador, ahora sangrando ligeramente de la frente, me agarró por el brazo. No podemos esperar más. Si no detenemos esto, toda la estación y posiblemente todo el sistema será destruido. Pero, hay algo que no te he dicho. Su confesión me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué cosa? ¿Qué estás escondiendo? Las criaturas no son solo guardianes del conocimiento. Fueron creadas como reflejos de quienes interfieren. Lo que ves es una manifestación de nuestras propias acciones, nuestras decisiones. Por eso hay dos, uno representa lo que somos, y el otro lo que podríamos ser. ¿Y por qué no lo mencionaste antes? Grité, sintiendo cómo la desesperación empezaba a controlarme. Porque nunca debimos estar aquí. Mi misión era de observación, pero rompí las reglas al activar la sala. Pensé que podía controlar el sistema, pero ahora todo se ha salido de control.
Su voz estaba cargada de culpa, pero no había tiempo para recriminaciones. Las dos criaturas estaban alcanzando el clímax de su batalla. Chispas de energía iluminaban la sala, y los sistemas de la estación emitían alertas cada vez más insistentes. En un momento de claridad, entendí lo que tenía que hacer. Si estas entidades eran reflejos de nuestras decisiones, entonces la única forma de detenerlas era demostrar que éramos algo más que conflicto, que podíamos elegir un camino diferente. Me levanté tambaleándome y miré directamente al guardián, sintiendo que me observaba con una intensidad que atravesaba mi ser. Tomé una respiración profunda y grité con toda la fuerza que tenía. Basta. No somos perfectos, pero no somos enemigos. No queremos destruir ni ser destruidos. Por un momento, nada ocurrió. Luego, el guardián se detuvo. Su luz parpadeó, y su forma comenzó a desvanecerse lentamente. La criatura depredadora gruñó, como si estuviera perdiendo su energía, y cayó al suelo con un sonido pesado. Ambos parecían haberse congelado en el tiempo, como estatuas atrapadas entre el ser y el no ser. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, la voz antigua resonó nuevamente. Han demostrado su intención, pero las consecuencias de sus acciones no se pueden deshacer. La balanza ha cambiado, pero el precio debe ser pagado. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la sala comenzó a iluminarse con una luz blanca cegadora. Sentí como algo tiraba de mí, como si mi cuerpo estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible. Intenté luchar, pero era inútil. Miré al embajador, quien me miraba con una mezcla de miedo y aceptación. No sabía qué estaba pasando, pero lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue la figura del guardián inclinándose hacia mí, como si estuviera despidiéndose. Cuando recobré la conciencia, me encontré en un lugar completamente diferente. El embajador no estaba, y la estación había desaparecido. En su lugar, estaba de pie en lo que parecía un vasto campo cubierto de estrellas, cada una brillando con una intensidad que nunca había visto antes. Una voz, suave pero inconfundible, habló en mi mente. El juicio no es solo para ellos. También es para ti. El conocimiento que has buscado tiene un costo, y ahora debes decidir cómo utilizarlo. En mis manos había un pequeño objeto, una esfera brillante que parecía contener galaxias en miniatura. No sabía lo que era, pero podía sentir su peso, no físico, sino moral. Era una responsabilidad que nunca había pedido, pero que ahora estaba obligada a llevar. Miré hacia las estrellas, sintiendo que el universo me observaba. El precio había sido pagado, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El campo de estrellas seguía extendiéndose ante mí, infinito y misterioso. En mis manos, la esfera brillaba con un resplandor sereno, como si albergara todas las respuestas que alguna vez había buscado, pero al mismo tiempo, nuevos enigmas que aún no entendía. La voz que había escuchado se desvaneció, dejando tras de sí un silencio abrumador. Por primera vez en toda esta experiencia, sentí una calma inquietante. Había sobrevivido al juicio, pero no estaba seguro de lo que significaba para el futuro. De repente, el espacio alrededor de mí comenzó a cambiar. Las estrellas se distorsionaron y el campo se convirtió en un túnel de luz. Cerré los ojos por instinto, sintiendo cómo mi cuerpo era transportado de nuevo. Un fuerte zumbido llenó mis oídos, pero luego, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la estación espacial, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El embajador estaba ahí, sentado en el suelo con los ojos cerrados. Su rostro mostraba un cansancio profundo, pero cuando me vio, se levantó lentamente. Había algo diferente en él, como si las últimas horas hubieran cambiado algo fundamental en su interior. Su mirada se posó en la esfera que aún sostenía en mis manos, y por un momento no dijo nada. Lo lograste, murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Nunca pensé que sobreviviríamos, y mucho menos que serías tú quien llevaría esto. ¿Qué es esto?, pregunté, levantando la esfera. ¿Qué significa todo esto? El embajador se acercó lentamente, observándola con cuidado. Es conocimiento, dijo, pero no como lo imaginamos. No son respuestas concretas, ni tecnologías avanzadas. Es una comprensión más profunda de cómo nuestras acciones afectan al universo. Es el poder de decidir, de cambiar. Miré la esfera nuevamente, tratando de comprender el peso de sus palabras. No parecía más que un objeto brillante, pero podía sentir que tenía razón. Había algo en su interior que desafiaba la lógica y la comprensión humanas. Era como si fuera un espejo, reflejando lo mejor y lo peor de nosotros. Pero, ¿por qué a mí?, pregunté, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. ¿Por qué no tú, o alguien más calificado? El embajador sonrió débilmente. No es una cuestión de calificaciones. Es una cuestión de elección. Tú elegiste no rendirte, no buscar solo poder o ventaja, sino demostrar que podemos ser mejores. Por eso te eligieron a ti.
Quería decir algo más, pero en ese momento, las alarmas de la estación volvieron a sonar. Miré alrededor, recordando que toda la estructura había estado al borde del colapso durante nuestra experiencia con los guardianes. Los sistemas parecían haberse estabilizado, pero las luces parpadeantes y las advertencias aún indicaban que no estábamos fuera de peligro. Tenemos que salir de aquí, dije rápidamente, guardando la esfera en un compartimento seguro de mi traje. No sé cuánto tiempo más aguantará esta estación. El embajador asintió, y juntos comenzamos a movernos hacia las cápsulas de escape. Cada paso parecía más pesado, como si la gravedad misma intentara retenernos. A pesar del caos, había una extraña paz en el aire, como si la estación supiera que había cumplido su propósito y ahora pudiera descansar. Cuando llegamos a las cápsulas, el embajador hizo una pausa. Me miró con seriedad, y su tono era más firme de lo que había sido en toda nuestra misión. Lo que llevas contigo no es solo para la humanidad. Es para todos los seres del universo. Debemos compartirlo con cuidado, pero también protegerlo de aquellos que podrían abusar de él. Asentí, entendiendo la magnitud de lo que decía. Habíamos llegado buscando respuestas, pero lo que habíamos encontrado era algo mucho más grande, algo que podía cambiar no solo nuestras vidas, sino el destino de innumerables civilizaciones. Subimos a la cápsula y activamos los sistemas de escape. Mientras nos alejábamos de la estación, miré por la ventana y vi cómo las luces de la estructura comenzaban a apagarse, una por una, hasta que todo quedó en la oscuridad. La estación, que había sido un enigma durante tanto tiempo, ahora descansaba en silencio, como un gigante dormido que había cumplido su propósito. El viaje de regreso a la Tierra fue largo y silencioso. El embajador y yo apenas hablamos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La esfera seguía conmigo, su luz tenue iluminando el interior de la cápsula. Podía sentir su presencia, como si estuviera viva de alguna manera, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero propósito. Cuando finalmente aterrizamos, fuimos recibidos por un equipo de recuperación que nos llevó directamente a un centro de investigación. Los científicos y líderes nos bombardearon con preguntas, pero tanto el embajador como yo decidimos que no podíamos compartir todo lo que había ocurrido, al menos no todavía. La esfera era un regalo, pero también una responsabilidad, y sabíamos que el mundo no estaba listo para comprenderlo por completo. Pasaron semanas mientras intentábamos descifrar más sobre la esfera. Cada experimento revelaba algo nuevo, pero al mismo tiempo planteaba más preguntas. No era un objeto que pudiera ser controlado o entendido fácilmente. Más bien, parecía que su propósito era enseñarnos, guiarnos hacia una nueva forma de pensar y actuar. Con el tiempo, el impacto de nuestra misión comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Las tensiones entre naciones disminuyeron, y se iniciaron diálogos sobre cooperación y exploración conjunta. Aunque no compartimos todos los detalles de lo que había ocurrido, algo en nuestra experiencia había inspirado a otros a mirar más allá de sus diferencias y trabajar juntos. Una noche, mientras observaba la esfera en mi escritorio, sentí una extraña calma. Había pasado tanto tiempo tratando de comprender su significado, pero en ese momento, me di cuenta de que no necesitaba todas las respuestas. Lo que importaba no era lo que contenía, sino lo que podíamos hacer con lo que habíamos aprendido. Era una lección de humildad, de responsabilidad y de esperanza. El embajador y yo seguimos en contacto, aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Él se dedicó a compartir las lecciones de nuestra misión con líderes y científicos de todo el mundo, mientras yo me centré en explorar las implicaciones más personales de lo que habíamos vivido. Ambos sabíamos que nuestro trabajo apenas comenzaba, pero estábamos listos para enfrentarlo. La esfera sigue siendo un misterio, un recordatorio constante de lo pequeños y grandes que somos al mismo tiempo. Cada vez que la miro, pienso en las criaturas que enfrentamos, en las elecciones que hicimos, y en el universo que nos observa. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy seguro de algo: hemos sido cambiados, y ese cambio será el comienzo de algo extraordinario. Y así, el juicio no solo nos transformó a nosotros, sino a todo lo que representamos. Ahora depende de nosotros demostrar que somos dignos de la confianza que se nos ha otorgado. El universo sigue esperando, vigilante, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estamos listos para responder.